Lo primero que debemos saber es qué significa la corrosión. La corrosión se define como la avería, deterioro de cualquier material, habitualmente un metal, debido a la reacción que tiene con su entorno, produciéndose un desperfecto en sus propiedades químicas tanto como físicas. Tipos de corrosión. La corrosión proviene de varias fuentes, como temperaturas extremas, esfuerzos, concentraciones de reactivos, erosión, fatiga, etc. Por eso es importante clasificarlas para así entender mejor su comportamiento. La corrosión está separada en dos grupos. La primera corresponde a la corrosión de tipo uniforme o generalizada y la segunda a la corrosión localizada. La corrosión uniforme. Esta agrupa las corrosiones que deterioran parejamente un material. Son de índole general, tienden a corroer de forma pareja toda la superficie de este hasta gastarlo. En este las más significativas son la corrosión atmosférica, la corrosión galvánica y la corrosión a altas temperaturas. La corrosión atmosférica. La corrosión atmosférica es la corrosión que está mayormente presente en la Tierra, puesto que se encuentra prácticamente en todas partes, lo que es el oxígeno, el agua, el nitrógeno, etc. El deterioro que produce esta depende netamente de las concentraciones de estos agentes corrosivos. La corrosión galvánica. Esta corrosión se produce cuando dos metales se encuentran en contacto, y como cada metal presenta una carga eléctrica, se produce un par electrolítico, donde un metal se comporta como cátodo y el otro como ánodo. Estos pares terminan realizando un redox, el cual deteriora al ánodo hasta llegar a su completa oxidación. La corrosión por altas temperaturas. Las altas temperaturas afectan las protecciones del material, haciendo este más vulnerable a los agentes corrosivos presentes en su medio. Por lo general es el oxígeno, puesto que está presente en todas partes, pero pueden darse el caso de otros elementos como el hidrógeno, sulfuros y una posterior descarbonización del material, que terminaría con su oxidación. Corrosión localizada. Este tipo de corrosión define corrosiones que deterioran materiales en zonas particulares, por el efecto de algún agente corrosivo. Estas se definen en corrosiones por picadura, corrosiones intergranulares, corrosiones por tensión, corrosiones microbiológicas. Corrosión intergranular. Esta corrosión proviene de ciertos componentes o impurezas del metal mismo. Estos se encuentran precipitados en los bordes de grano, por ejemplo el nitruro de hierro. Estos a su vez conllevan a la disgregación del metal mismo, que termina haciendo que el metal pierda resistencia y ductilidad. Corrosión bajo tensión. En este caso aparecen en el metal fisuras que se propagan con el tiempo a su interior. La velocidad de propagación de tales fisuras puede variar entre unos pocos milímetros por año hasta varios milímetros por hora. Todo depende de qué tipo de condiciones iniciales haya tenido el metal. Estas condiciones dependen de dos factores. Uno, un agente oxidante, y otro, un agente de tensión mecánica. Estos dos elementos conjugados afectan al material de tal manera que aparezcan este tipo de fisuras. Corrosión por picadura. La corrosión por picadura es un tipo de corrosión altamente localizada que frecuentemente se observa en superficies con poca o ninguna corrosión general. Las picaduras ocurren como un proceso de dislocación local anódica, donde la pérdida de metal es aumentado por la presencia de un ánodo pequeño y un cátodo grande. Las picaduras suelen ser pequeñas y son poco notorias. Corrosión microbiológica. Algunos microorganismos son capaces de causar corrosión en las superficies metálicas sumergidas. Se han identificado algunas especies dependientes del hidrógeno disuelto del agua, puesto que lo necesitan en sus procesos metabólicos, provocando así en este proceso una diferencia de potencial en el medio circundante. Su acción está asociada a la corrosión por picadura. El crevice corrosion es un ataque localizado y profundo. Es una de las más comunes entre los metales y sus aleaciones, en especial del acero y sus variaciones. Ocurre en espacios en los cuales el acceso al fluido trabajado del ambiente es limitado, es decir, se produce un acumulamiento de agentes corrosivos. Cabe recordar que en estos espacios ya corroídos existirá una alta concentración de impurezas que derivarán a una disminución del pH. En cuanto a las causas de cómo se degrada el material, la más común es la corrosión con ánodo estancado. Esa solución, a menos que sea removida, nunca podrá salir de la fisura. Estas grietas también se pueden generar de forma natural, producto de la interacción iónica entre las partes que constituyen la pieza.
El procedimiento implica una reacción electroquímica, que implica un transporte simultáneo de electricidad a través de un electrolito, que son sustancias que cuando están en forma de solución o fundida, se disocian en iones conduciendo entonces la corriente eléctrica. Consideraciones y prevenciones. En consideraciones recomendamos tomar en cuenta 1. La geometría de la grieta y la naturaleza del proceso de la concentración que conduce al desarrollo de la química diferencial local. 2. Las condiciones de química extrema y a menudo inesperadas locales dentro de la grieta tienen que ser consideradas, ya que los efectos galvánicos pueden desempeñar un papel en la degradación de grieta. 3. Emplear uniones de extremos soldadas en vez de uniones remachadas o echadas al cerrojo en un nuevo equipo. 4. Evite esquinas agudas y áreas estancadas. En este tipo de corrosión se tiene que tratar lo antes posible, ya que cuando la grieta se vuelve muy grande se tendrá que remover la pieza completa de la estructura analizada. Por esta razón recomendamos actuar lo más rápido posible.